Seguro que a más de uno le ha pasado eso de sentir que ha tocado techo, ¿no? Que la capacidad de uno es como un vaso que ya está lleno. El trabajo se acumula, los problemas parecen un nudo imposible. Sí, esa sensación de estar al límite. Pues hoy vamos a darle una vuelta a un conjunto de ideas fascinantes que proponen algo radical. ¿Y si esa capacidad no es un vaso, sino más bien un músculo? ¿Y si la clave para que crezca no está en esforzarse más, sino en cambiar de perspectiva? Esa es la pregunta central. Y para explorarla tenemos una colección de fuentes muy ecléctica, la verdad, desde sabiduría socrática y anécdotas de estrategia política hasta reflexiones de Virginia Woolf. ¡Ostras! Sí. El hilo conductor es que para expandirnos por dentro, a menudo tenemos que mirar hacia afuera. Nuestra misión en este análisis, entonces, es desentrañar cómo funciona ese cambio de perspectiva. Vamos a verlo a distintas escalas. La mentalidad personal, la estrategia para cambiar sistemas enteros, cómo aprendemos de los demás y... Y hasta nuestro lugar en el cosmos, casi nada. casi nada. La pregunta de fondo es, ¿somos prisioneros de nuestras limitaciones o somos, en realidad, arquitectos de nuestra capacidad? Exacto. Y todo empieza con una idea que parece muy simple, pero que en realidad lo cambia todo. ¿Dónde ponemos nuestra energía? Vale, pues entremos en materia. Hay una cita de Sócrates en el material que es el punto de partida perfecto. Dice, el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Suena muy bien, ¿verdad? Suena genial. Pero, a ver, seamos sinceros. A veces es imposible ignorar lo viejo. Si tienes un problema que te está ahogando, pensar en construir algo nuevo suena un poco, no sé, ingenuo. Es una objeción totalmente válida. Y yo creo que es el error más común al interpretar esta idea. No se trata de ignorar el problema, para nada. Ah, vale. Se trata de cambiar la pregunta que nos hacemos sobre él. Luchar contra lo viejo significa que tu pregunta es ¿cómo elimino este obstáculo? Y toda tu energía se va ahí, en atacar, en resistir, en quejarse. Es un juego de suma cero que nos define por aquello a lo que nos oponemos y nos deja agotados y anclados en el presente o peor, en el pasado. Precisamente, la propuesta de construir lo nuevo cambia la pregunta a algo como ¿qué puedo crear que haga que este problema se vuelva irrelevante? Fíjate en el matiz. Un sistema, un hábito, una solución que funciona tan bien que el viejo problema simplemente pierde su poder. Es pasar de un modo reactivo a un modo creativo. Y en las notas se propone una pregunta muy concreta para empezar. En lugar de por qué esto no funciona, preguntarse ¿cómo puedo hacerlo un 1% mejor? Esa pregunta es una herramienta potentísima. No intimida como un ¿cómo lo hago perfecto? Que eso nos paraliza. Un 1% es asumible y asume dos cosas que son fundamentales. ¿Cuáles? Primero, que la mejora es posible. Y segundo, que nosotros tenemos la capacidad de encontrarla. Es lo que uno de los autores llama una actitud progresiva. Dejas de auditar tus fracasos y empiezas a buscar pequeñas victorias. Ahí es donde la idea de que la capacidad es un estado mental se vuelve real. Ahí es. Entendido. Así que, a nivel personal, el truco es dejar de luchar y empezar a construir. Pero, ¿qué pasa cuando el obstáculo no está en mi cabeza, sino que es un sistema entero, una industria que se resiste al cambio? Ahí mi mentalidad por sí sola no sirve de mucho, ¿o sí? Ahí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque los principios son los mismos, pero aplicados a una escala mucho mayor. Y el caso de estudio que tenemos en las fuentes sobre el cinturón de seguridad en Estados Unidos. Uf, Es una lección de estrategia magistral. sí, este dato me dejó helado. Entre 1968 y 1985, a pesar de que se sabía que salvaban vidas, menos del 10% de los estadounidenses usaban el cinturón. Menos del 10%. Increíble. No era un problema de falta de información. Para nada. Era un problema de inercia cultural y de intereses contrapuestos. Y aquí entra en escena Elizabeth Dole, la secretaria de Transporte de Reagan. Ok, se encontró con un bloqueo total. Por un lado, las aseguradoras, hartas de pagar indemnizaciones millonarias, querían que se instalaran sistemas carísimos como los airbags. Y por otro, los fabricantes de coches se negaban en rotundo a asumir ese coste. Dos gigantes en un punto muerto. Y claro, parecía un callejón sin salida. Tenías a dos de las industrias más potentes del país mirándose fijamente, sin que ninguna quisiera ceder. ¿Qué hizo Dole?
¿Lanzar otra campaña de concienciación? Hizo algo mucho más inteligente. No intentó convencer a nadie con más datos ni apelar a su buena voluntad. Entendió que en un sistema bloqueado no tienes que cambiar la mentalidad de la gente. Tienes que cambiar sus incentivos. Exacto. Tienes que cambiar sus incentivos. ¿Y cómo lo hizo? Les dio un ultimátum elegantísimo. Dijo: muy bien, señores, o los estados aprueban leyes que hagan obligatorio el uso del cinturón en un plazo determinado, o yo desde el gobierno federal impondré una norma que obligue a instalar los costosos airbags en todos los coches nuevos. Es brillante. Es una jugada maestra de estrategia. Básicamente les dijo: o se ponen ustedes de acuerdo para que la gente use el cinturón, que es barato, o les meto un enemigo común en la ecuación que los va a dejar temblando a los dos. Claro. Y de la noche a la mañana, los intereses de las aseguradoras y los fabricantes, que eran enemigos acérrimos, se alinearon. Ambos preferían 1000 veces presionar a los estados para que legislaran a enfrentarse a la pesadilla regulatoria y económica de los airbags. Y de repente tenía los dos lobbies más poderosos trabajando para ella. Exacto. Se convirtieron en sus mejores aliados. En apenas 5 años, la mayoría de los estados tenían leyes sobre el cinturón. Increíble. Y el resultado, según las estimaciones, es que se han salvado más de 400,000 vidas desde entonces. La lección es brutal. El gran progreso no siempre viene de un decreto o de la presión popular. A menudo viene de entender qué quiere cada jugador del sistema y reconfigurar el tablero para que a todos les convenga que las reglas cambien. Me fascina esa idea de mirar hacia afuera, de entender los incentivos de los demás para desbloquear un problema. Y en las notas se sugiere que este principio también aplica a una escala mucho más íntima. ¿Sí? A cómo aprendemos de la gente que nos rodea. Hay una cita de Ralph Waldo Emerson que dice: todo hombre que conozco es mi maestro en algún punto, y en eso aprendo de él. Y esto no es falsa modestia, ¿eh? Es lo que el material denomina humildad estratégica. Es el reconocimiento activo de que cada persona, sin excepción, tiene una pieza del puzzle que a ti te falta. Claro. Una habilidad, una experiencia de vida, una forma de ver el mundo. Si partes de esa base, cada conversación se convierte en una oportunidad. Esto choca un poco con la idea tradicional del mentor, ¿no? Esa figura casi mítica que está en la cima y te enseña el camino. Totalmente. De hecho, Simon Sinek, que aparece citado, critica ese modelo. El mentor que camina por delante y te dice: mira cómo lo hice yo, ahora haz tú lo mismo. Es un modelo basado en la imitación. Ya. Sinek propone algo mucho más poderoso. Un mentor es alguien que camina a tu lado, no para mostrarte lo que él puede hacer, sino para ayudarte a descubrir lo que tú puedes hacer. El foco cambia del mentor al aprendiz. Pasa de ser un mapa de carreteras a ser una brújula. No te da la ruta, te ayuda a orientarte en tu propio terreno. Esa es la clave. Reconoce que tu camino es único y que las respuestas no están en la vida de otro, sino dentro de ti. El papel del otro es hacer las preguntas correctas para que tú las encuentres. Hemos hablado de la perspectiva interna, la sistémica, la interpersonal. Pero el material da un salto todavía más grande. A ver, ¿y cómo encaja aquí la historia de Virginia Woolf? Porque pasar de la estrategia política a la literatura parece un salto enorme. ¿Qué tiene que ver su experiencia con todo esto? Es el zoom más radical de todos, la perspectiva cósmica. La historia es muy potente. Con 23 años, Woolf estaba en una depresión profundísima, tras la muerte de su padre y otros familiares. Y en ese estado volvió a la casa de veraneo de su infancia. Y la encontró abandonada, casi como un fantasma. Suena como la receta para deprimirse todavía más. Podría haberlo sido, desde luego. Pero entonces, en medio de esa desolación, empezó a escuchar el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Y tuvo una revelación. Ah, sí. Se dio cuenta de que ese sonido, ese ritmo, era el mismo desde hacía millones de años y seguiría siendo el mismo millones de años después de que ella y todos sus problemas hubieran desaparecido. Uf, qué imagen. Es muy potente. Esa conexión con algo tan inmenso y eterno no eliminó su dolor, pero como ella misma escribió, lo puso en su proporción adecuada. Claro. Su sufrimiento, que hasta ese momento lo ocupaba todo, se convirtió en una pequeña onda en un océano infinito. Es lo que en el material se llama el sublime cósmico. Esa sensación que es a la vez aterradora, porque te enfrenta a tu propia insignificancia, y profundamente liberadora. Eso es. Liberadora porque si tus problemas son pequeños en escala del universo, pierden su poder para aplastarte. Exacto. Dejan de definirte por completo.
te da una escala diferente para medir tu vida y tus contratiempos. Es el cambio de perspectiva definitivo. Entonces, uniendo todas estas ideas, parece que el crecimiento no es una línea recta ascendente, sino que tiene sus propios ciclos, sus ritmos. Sí, Me gusta mucho una analogía que aparece en el material, de un pensador llamado Adam Robinson. la de la respiración es una metáfora fantástica. La vida, dice él, alterna entre inhalación y exhalación. Vamos a desglosarla. La inhalación sería esa fase más introvertida, de soledad, de estudio, de desarrollar talentos en privado, de planificar en silencio. Y la exhalación es la fase social, la extrovertida. Es salir al mundo, aplicar esos talentos, colaborar, actuar, poner a prueba lo que has aprendido en la inhalación. ¿Claro? Y el punto crucial es que ambas son absolutamente esenciales. No puedes vivir solo inhalando ni solo exhalando. Claro. Demasiada inhalación te aísla y te estanca en la teoría, pero demasiada exhalación, demasiada acción sin reflexión, te agota y te hace perder el rumbo. Necesitamos los dos movimientos. Y es vital respetar esos ritmos. Hay una cita maravillosa de Rousseau en Las Notas que dice algo así como: «La naturaleza quiere que los niños sean niños antes de que se conviertan en adultos». Si intentamos forzar las cosas, si queremos estar siempre exhalando, siempre produciendo. Obtenemos frutos prematuros que no tienen ni madurez ni sabor, logros huecos. Lo que me lleva a otra idea que se repite, la importancia de los obstáculos. Frank A. Clark decía: si encuentras un camino sin obstáculos, probablemente no lleve a ninguna parte. Parece que hemos llegado a creer que una vida ideal es una vida sin problemas, pero el material sugiere todo lo contrario. Sugiere que los obstáculos no son un fallo en el sistema, son el sistema, son el gimnasio donde se entrena el músculo de la capacidad. Sin resistencia no hay crecimiento. Todo esto parece llevarnos a una conclusión que es casi una ley de la física mental. Nos convertimos en aquello en lo que nos enfocamos. Es una dicotomía que las fuentes presentan de forma muy cruda. La gente infeliz se enfoca en lo que odia de su vida, la gente feliz en lo que ama. Y ojo, esto no es positivismo tóxico. No, para nada. No es ignora tus problemas. Es el reconocimiento de que la atención es un recurso limitado y sobre todo generativo. Aquello a lo que le das tu atención crece. Si te pasas el día regando la mala hierba de tus quejas, no te sorprendas si tu jardín es un secarral. Hay una pregunta muy directa en el material que me impactó. Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres feliz? Es una bofetada de realidad. Sugiere que la inteligencia analítica, por sí sola, no sirve de mucho si no va acompañada de la sabiduría de saber dónde enfocarla. Por eso, Voltaire, en otra de las citas, dice que el hombre más feliz es superior a todo lo que posee. La verdadera libertad no es no tener nada, sino que nada te posea a ti. Claro. Cuando tu identidad y tu bienestar no dependen de tus logros, o de tu estatus, o de lo que otros piensan, te vuelves internamente invulnerable. Y eso solo se consigue con perspectiva. Vale, esto es genial en la teoría, pero bajémoslo a tierra. Para llevar esto a la práctica, las fuentes proponen varias ideas. La primera ya la hemos tocado. Hacer mejores preguntas. Sí, pasar del ¿por qué a mí? Al ¿cómo puedo hacerlo mejor? Es un cambio de enfoque brutal. Y hay otra táctica que me parece fundamental, la de equilibrar opuestos. Las notas citan a Emily Dickinson de una forma genial. A ver. La fe es una buena invención, pero un microscopio es prudente en una emergencia. Me encanta. Es decir, necesitamos la visión a largo plazo, el idealismo, la fe en que podemos construir algo nuevo, pero también necesitamos la capacidad de mirar los detalles fríos y duros cuando toca. No es una cosa o la otra. Es tener la flexibilidad para usar las dos herramientas. Exacto. Y una tercera táctica, que es increíblemente simple pero difícil de aplicar, es practicar la receptividad. Escuchar más, básicamente. Hay una cita de Hesíodo que dice: «El mejor tesoro de un hombre es una lengua parca». En un mundo obsesionado con emitir, con tener una opinión sobre todo, el superpoder es saber callar y escuchar. Crear espacio para que entre la sabiduría de los demás. Y la última idea, que me parece que es a la vez un método, y el resultado final de todo este proceso, es la de elevar a los demás con una presencia pacífica. Y no se trata de dar discursos motivacionales. Para nada.
Es la calma que irradia a alguien que ha encontrado su proporción adecuada, como Virginia Woolf. Alguien que no necesita demostrar nada, que no vive en modo reactivo. Esa serenidad es contagiosa y crea un espacio donde los demás también pueden crecer. O sea que, al final, todo vuelve al mismo punto. El cambio más profundo es pasar de la oposición a la creación, de la queja a la construcción. Es una paradoja fascinante. Parece que la única forma de expandir nuestro espacio interior es conectando con algo exterior y más grande que nosotros. Un sistema, otras personas, el propio universo. Sí, Al dejar de obsesionarnos con nuestras fronteras individuales, éstas se expanden solas. has dado en el clavo. La capacidad no es un límite fijo que hay que forzar. Es un estado mental que crece de forma natural cuando nos reconocemos como parte de algo inmenso y lleno de posibilidades. Ese es el gran descubrimiento de este análisis. Nuestra capacidad para crecer es infinitamente mayor de lo que pensamos si tan solo aprendemos a ajustar el foco de nuestra atención. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta para nuestra audiencia, sacada directamente del material. Creo que encapsula perfectamente el reto que tenemos por delante. Dice así: las olas continuarán su ritmo mucho después de que nos hayamos ido. La pregunta es, mientras estemos aquí, ¿qué construiremos?